los mensajes, entonces si tienen alguna duda, por el audio, por favor, ¿va? Bueno, este tema de los ciclos biogeoquímicos a mí me gusta mucho. Cuando empecé a aprender sobre ellos a profundidad, fue como que, órale, pues, fue entender muchas cosas, muchos procesos en la naturaleza de otra manera, ¿no? Y pues, ¿qué les puedo decir aquí? Los ciclos biogeoquímicos, pues técnicamente controlan lo que es nuestro planeta. Y pues, técnicamente, los organismos vivos ciclan los compuestos más importantes para la vida, como es el carbono, el oxígeno, hidrógeno, nitrógeno. Por ejemplo, una célula de E. coli, el 50% de su masa seca es carbono, el 20% es oxígeno, el 8% es hidrógeno, el 14% es nitrógeno, solo el 1% es azufre y el 3% es fósforo, ¿no? Entonces, la importancia de cada uno de estos, pues bueno, realmente todos son importantes. Si no hay azufre, no la vas a hacer, ¿no? Tus proteínas se plegan gracias a la cisteína y los puentes disulfuro y muchos coenzimas, ¿no? Pero bueno, y luego también tenemos los elementos menores como potasio, calcio, magnesio, el cloro, el hierro, y elementos que tenemos solo como trazas, pero también son importantes. Por ejemplo, el manganeso, que funciona como coenzima, es el 0.3% del peso seco de una célula de coli. El molibdeno, que también funciona como coenzima, el cobalto también como coenzima, el cobre como coenzima, el zinc es importante en las proteínas con dedos de zinc a unión al DNA, ¿no? Entonces, todos estos que hay en la lista son importantes, ¿no? Y los organismos se los están ciclando, digamos, entre ellos. Entonces, me gusta incluir esta tabla que de hecho vimos al inicio de la clase y que tiene que ver obviamente con los ciclos biogeoquímicos, sobre todo con el ciclo del carbono y del oxígeno. Y pues tenemos que las concentraciones de diferentes elementos en las atmósferas de planetas, por ejemplo, el dióxido de carbono, lo voy a ir comparando con la temperatura y el oxígeno, ¿no? El dióxido de carbono representa en Venus el 96.5% de su atmósfera. Hay solo trazas de oxígeno, o sea, casi no hay oxidación, y la temperatura es de 559 grados centígrados, ¿no? De Marte, el dióxido de carbono representa el 95%, el oxígeno tan solo un 0.13 y su temperatura media es de menos 53 grados centígrados. La Tierra sin vida, en teoría había un 98% de dióxido de carbono, 0% de ¿cómo se llama? 0% de oxígeno, y la temperatura en la superficie o atmosférica era de 290 grados centígrados. No había vida aquí. De la existencia de organismos vivos modificó todas estas condiciones atmosféricas. Entonces, ahora en la Tierra, el dióxido de carbono, gracias a la vida, bajó de 98% a 0.03%, y el oxígeno de 0.0% a 21%, y pues la temperatura bajó de 290 a 13%, ¿no? Entonces, ¿a dónde se fue todo ese dióxido de carbono y quién liberó todo ese oxígeno? Pues sabemos que los organismos fotosintéticos fueron fijando todo ese carbono, lo cual fue enfriando el planeta hasta esta temperatura, fueron liberando oxígeno, lo cual ayudó al crecimiento y a la generación de nuevos organismos aeróbicos. Y pues todo ese carbono pues quedó como fósil y mucho de esos como combustibles fósiles. Ahora, es obvio que si nosotros quemamos esos combustibles fósiles y aumentamos ese porcentaje de dióxido de carbono, aunque sea de una manera muy mínima, pues la temperatura va a aumentar, ¿no?
¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. Bueno, tenemos una hipótesis que me gusta mucho, que se llama hipótesis Gaia. Gaia es la diosa griega de la tierra. Todas las culturas han tenido una diosa de la tierra, por ejemplo, Pachamama en Sudamérica. Y esta es a partir de James Lovelock en los 70s, y teorizó que la Tierra se comportaba como un superorganismo. Es un concepto conocido como la hipótesis Gaia. Y técnicamente, pues este principio se basa en que las características físico-químicas de la Tierra se autorregulan para poder mantenerse de manera favorable para la Tierra, ¿no? Un ejemplo de autorregulación, pues es, por ejemplo, cuando las cianobacterias empezaron a generar oxígeno, pues de repente empezaron a generar tanto oxígeno que fue tóxico para ellas mismas. Entonces, pues bajó la población de cianobacterias, ¿no? Y bajó la cantidad de oxígeno, ¿no? Entonces, por esto es que se autorregula, ¿no? Ahora, esto de que funcionamos como, o todo el planeta funciona como un megaorganismo, pues simplemente aquí vemos luminiscencia de bacterias en la playa, y esta luminiscencia se activa por quorum sensing y muchas veces termina, es como la activación de, o muchos quorum sensing es como la indicación de que vamos a generar una toxina y esta toxina puede empezar a matar peces, ¿no? Y bueno, nosotros podemos ver la magnitud de esto y que son millones de bacterias lo que lo están generando, ¿no? Ahora, nosotros también generamos luz a nuestra manera, y nosotros también estamos generando dióxido de carbono y otras toxinas que están matando a muchos organismos, ¿no? Entonces, nosotros seguramente en algún momento nos vamos a extinguir, y aunque eliminemos a un porcentaje altísimo de las especies en la Tierra, la vida se va a volver a regenerar, y pues nosotros vamos a quedar técnicamente en el olvido, va a quedarse acaso alguna huella en nosotros, ¿no? Por ahí en otros años, bueno, ya hace años, hubo calentamiento global también, y gran cantidad de dióxido de carbono, y hubo una gran cantidad de extinción de especies enorme, similar a lo que estamos generando, pero pues eso pudo haber sido por un volcán, por un meteorito, cambios de condiciones de golpes, no necesariamente que hubiera habido una civilización en aquellos años, ¿no? Aquí la presentación menciona un ejemplo de esto, y que tiene que ver con la temperatura, que es el mundo de margaritas. Y realmente nosotros lo hemos estado viendo en diferentes ejemplos, lo que es la hipótesis Gaia, por ejemplo, en la eutrofización, ¿no? Entonces, esta hipótesis Margarita, vamos a poner una en la simulación. Bueno, esta hipótesis, Margarita, se pone con factores que tienen que ver con dos especies de margarita, de flores. Yo la primera vez que leí esto pensé que era la bebida, pero no, es de flores, de margaritas blancas y margaritas negras, y cómo influyen en la temperatura, ¿no? Entonces, va a haber las margaritas blancas que se ven afectadas por el calor, o sea, como que crecen más en condiciones frías, y las negras que crecen mejor en condiciones calientes, ¿no? Entonces, su crecimiento va a ir regulando la temperatura de un planeta ficticio, ¿no? A ver, denme un momentito que ocupo responder algo rapidote. No me
Bueno, entonces, volviendo a la simulación, estas dos plantas, las margaritas blancas y las margaritas negras, en teoría crecen a la misma velocidad, solo que obviamente pues las margaritas blancas reflejan la luz y con esto se mantienen más frías y las margaritas negras pues la absorben y pues se generan más calor, ¿no? Entonces vamos a iniciar la simulación. Aquí voy a dejar los parámetros que están en caché. Entonces, aquí vemos la luminosidad, lo voy a dejar que se mantenga normal, la temperatura del planeta simulado y la población, ¿no? Nos van a salir las blancas y las negras, ¿no? Pues vamos a empezar. Entonces, bueno, vamos a dejar que corra un poquito. Aquí vemos que empieza a aumentar la cantidad de, porque los isótopos crecen a la misma velocidad, de margaritas negras. Empieza a bajar la de las blancas y eso hace que el planeta se esté calentando. Y bueno, las blancas crecen mejor cuando, si bien recuerdo, cuando hace calor. Y vamos a continuar. Y miren, como cae la población de negras, empieza a bajar la temperatura y empiezan a crecer otra vez las blancas. Y ya lo voy a dejar. Entonces, técnicamente, a partir de las propiedades de cada una de estas especies, el planeta se está autorregulando, ¿no? Si yo aumento el sol, vamos a ver qué va a pasar. Como el planeta se tiene que enfriar, van a empezar a crecer margaritas blancas. Y si yo bajo la luminosidad del sol, van a empezar a crecer margaritas negras, ¿no? Y ahora miren lo que pasa cuando se extingue una especie, ¿no? Baja demasiado la temperatura, se extingue una especie, la temperatura subió mucho y todas se murieron, ¿no? Pero bueno, creo que para fines prácticos se explica bien el ejemplo, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? Sí, si entendieron el ejemplo, lo ponemos otra vez. Bueno, no sé si hay margaritas realmente negras, pero bueno, el ejemplo tiene que ver con lo de la luz y eso, ¿no? O bien pueden ser margaritas rojas y... Bueno, lo vamos a poner otra vez porque alguien sí lo está pidiendo. A ver, lo voy a... Sí, le moví. Bueno, esperamos que no se extingan las margaritas. Entonces, me voy a ir un poquito más lento. Son las negras y las blancas, ¿no? Las blancas crecen a mayor temperatura, pero enfrían el planeta. Las negras crecen a menor temperatura, pero calientan el planeta. Y vamos viendo qué pasa, ¿no? Entonces, si se fijan, aquí están creciendo ambas y la temperatura del planeta como que se está manteniendo. Aquí empezamos como que en un equilibrio. Sí, aquí está bastante equilibrado, pero bueno, como que empieza a aumentar la temperatura y empieza a cambiar la dinámica del color de las margaritas. Pero sí, técnicamente aquí se está manteniendo, le voy a acelerar un poquito. Ok, sí, aquí técnicamente se está manteniendo la temperatura, no hay mucha variación. Pero miren, ¿qué pasa? Si yo agrego más calor, o sea, más luz, van a crecer más blancas. Y lo voy a bajar porque se van a extinguir las negras. No nos conviene que se extingan las negras, ¿no? Entonces, si ven cómo por las poblaciones técnicamente se está controlando la temperatura de este planeta simulado, ¿no? Y obviamente pues no me conviene aquí le sigo moviendo porque luego veo que cambian las poblaciones, ¿no? Entonces, si la temperatura es muy alta y crecen puras blancas y se extinguen las negras, pues ya no va a haber quien suba la temperatura después, ¿no? Y es cuando ocurre una extinción. Mira, vamos a verlo. Estoy aumentando la temperatura, están creciendo más blancas. Y como no hay negras, pues lo que sigue es de que el planeta, no, bueno, en este caso nada más se está enfriando. Si lo subo un poquito más, a ver si se mueren.
No, las blancas aguantan más vara. Pero bueno, ahora si yo bajo la luz, se van a extinguir las blancas, y como ya no hay negras. Pero bueno, me gustan mucho estas simulaciones, son interesantes, ¿no? Bueno, volviendo a la clase. Bueno, aquí ¿quieren presentar ustedes? ¿Puedo yo dar las clases o quieren ustedes dar las presentaciones de los ciclos biogeoquímicos? Sí, les va a tocar a ustedes esta vez. Igual yo les voy a dar retroalimentación. A ver, dejen ver en la guía instruccional que hay de tareas. Y igual si ponemos... no, pues sí, las tareas como están fáciles. No, entonces yo explico lo de los ciclos biogeoquímicos, ¿no? Si no quieren estudiar, ya los vi. Bueno, entonces aquí lo voy a dejar a la clase porque lo que sigue sería empezar con el ciclo del carbono y pues mejor lo empezamos bien en una clase, ¿no? Entonces, la próxima clase, pues ya les mando, ya les digo la calificación. Bueno, los que sí le alcanzan a dar enviar, pues ya les sale la calificación automática, ¿no? Y ya si vieron que si estaba bien su ejercicio o no, pues ya saben cuántos puntos se van a agregar, que pues es la mitad técnicamente, ¿no? Y ya van a ver que eso de Excel les va a servir mucho en otras cosas, ¿no? Entonces, que tengan muy bonita tarde, sigan cuidándose mucho y pues nos vemos la próxima clase. Hasta luego. Bye, bye. Hasta luego, profe.